tal, ahí aprendí la bulimia. Ellas me enseñaron en este internado de Suiza muy fifí. Estaba ahí normalizado. No existía el Ozempic todavía. Me voy a España porque como aquí ya nadie aguantaba mi alcoholismo, dije pues me voy donde nadie me conozca y ahí me muero. Porque quiero decirte que mi proceso consciente de despertar y de buscar realmente estructurar, indagar más sobre mí, llegó por Tony Robbins. Para un perfil como el mío, Isma, era impensable hacer millones. O sea, ¿cómo? Todo estructura, ¿sí me explico? metodología, disciplina, es cierto. Quiero que hablemos sobre esa Coral, antes de ser la maestra que eres hoy y de ser la persona que inspira a tantas personas, porque leí en tu biografía y me encantan estas historias cuando uno las ventila con naturalidad, que sufriste de bulimia y de alcoholismo. Sí. Y yo siempre le digo a las personas, somos un proceso evolutivo, no somos una única persona. Cuéntame de esa versión anterior de Coral. Sí, un poco muy caótica. A ver, yo viví una infancia que a mí, yo siempre digo a mí, ¿verdad? Porque quizá no fue la realidad de lo que fue, ¿no? Yo antes decía, es que mis papás fueron malos, pero yo la viví de una manera en la que me sentí rechazada, me sentí no querida. Ciertamente hoy entiendo, Isma, que fui una niña con otras habilidades que no se valoraban en mi familia, ¿no? Yo siempre fui atleta de alto rendimiento, no fui académica, mi inteligencia nunca fue académica. Me explico, entonces era mal en la escuela, me reprobaba todo, me sacaban, era muy inquieta, ¿no? Y pues a mis papás les costaba mucho trabajo lidiar conmigo. Y mira que con mi padrastro me adoptó cuando tenía 3 años y eran los míos, los tuyos y los nuestros. Éramos 7 hijos. ¡Wow! Sí, me explico, entre hijastros, en fin, ¿no? Y yo era la única que causaba problemas, de 7. Wow. Muchos problemas, me explico. Entonces, mis papás se jalaban los pelos, yo me jalaba los pelos, porque, ¿sabes? Como que era muy difícil, no nos entendíamos. Entonces, claro, pues crezco con este sentimiento de rechazo, no me quieren, no soy buena, no soy suficientemente buena. Y entonces empiezo a comer y me hice adicta desde chiquita al azúcar y empecé a comer muchos dulces. Era dulce, pero claro, como era también muy activa, pues no tenía sobrepeso, entonces no se veía que yo traía una relación mala con la comida, ¿me explico? Entonces crezco así, siempre con este sentimiento pues, emocionalmente muy mal, muy triste, en fin. Y obvio, ¿no? Empiezo a tener 15, 16 años, me mandan a Suiza a estudiar, que mi padrastro valora mucho la academia, ¿no? Que seas una persona sofisticada, tal, y yo por el otro lado era súper banda, o sea, ya sabes, o sea, cero sofisticada, o sea, era diferente. Entonces me mandan a Suiza, tal, ahí es donde en el internado, pues claro, haces clic energéticamente con las personas y hago clic con también chicas que también vienen de familias donde también pues pasan por procesos difíciles y entre todas caemos en desórdenes alimenticios, tal, ahí aprendí la bulimia. Ellas me enseñaron en este internado de Suiza muy fifí, es como muy, ¿sabes? Y ahí me enseñan. O sea, estaba ahí normalizado. Normalizado, absolutamente normal. No existía el Ozempic todavía. No, entonces pues, exacto, vomitas. y es vomitar. Claro, entonces ahí lo aprendo, pero fíjate, lo curioso es que ahí como que no caigo en eso, porque yo era muy, muy atleta, entonces yo no tenía el tema de que comía y engordaba, porque como era muy deportista, siempre fui muy buena en los deportes, pues como que ahí medio, lo que comía lo medio quemaba, pero en ese momento sí empecé a subir de peso, me subí como 15 kilos en este internado. Eso es mucho. Muchísimo. Entonces regreso. Y pues el bullying en mi familia estuvo extraordinario, ¿no? Porque todos son delgados en mi familia, son muy estrictos, muy, ¿sabes? Entonces era como estar en sobrepeso, era como, ¿sabes? No. Y no fíjate, lo curioso es que ni siquiera era como por juzgarme que estuviera en sobrepeso, sino porque no es parte de una persona bien. Claro. ¿Sí me explico? O sea, entonces también fue muy difícil para mí, pero adivina qué, Isma, pues yo era adicta a la comida. ¿Sí me explico? Wow. O sea, yo traía una adicción a la comida desde niña. Entonces me quitan el deporte porque me voy para allá, regreso en un sobrepeso tremendo, más aparte ya, o sea, la bola se iba haciendo más grande de nieve, que venía desde chiquita, ¿me explico? Entonces regreso y ahí, pues ya, o sea, fue una cosa muy difícil, todavía mucho más difícil estar con mi familia, y entonces empiezo a salir y descubro el alcohol. Y yo siempre digo, Isma, la primera vez que yo me tomé un shot de tequila, lo sentí, y siempre lo describo en mi primer libro que se llamó Yo salí del abismo, imagínate, como una chamarra en un invierno, que alguien te pone en un invierno. Así sentí el alcohol.
O sea, ese confort. Wow. Ese nivel de confort, ¿me explico? Y claro, obviamente en ese momento pues yo me agarré, yo dije, de aquí soy. Sala, ¿no? Y entonces empecé también a hacer clic con personas, pues también, que éramos todos, estaban alcohólicos, ya sabes. Y así, boom, y fue entonces otros años de puro exceso de comida, alcohol, fiesta, la perdición absoluta. Wow. ¿Y de qué edad a qué edad vino esa etapa? ¿Cuándo saliste? ¿Cuándo hubo un cambio? Sí. ¿Cuándo hubo un despertar y decir, basta, esto no Sí, más? mira, empecé a tomar a los 17, mis papás me envían a rehabilitación, estuve en centros de rehabilitación a los Sí. 18, internada y tal. Empecé a ir a centros de autoayuda y tal, pero yo en ese momento no estaba lista, o sea, yo iba para que no me corrieran de la casa. Claro. Y me siguieran manteniendo porque hubiera la conciencia en mí, ¿me explico? Entonces esa fue como, pero ahí sin embargo como que me metieron el chip de la recuperación, de alguna manera, ¿sabes? Pero no estaba lista. Entonces me acuerdo que llegué con mi psicólogo en ese momento y me dijo, Coral, sigue nuestro protocolo, si no estás feliz en un año te vas. Y le dije, va. Llegué, cumplí mi año, llegué y le dije, no estoy feliz, bye. Y me fui. Fuiste disciplinada y luego dijiste, pero no estoy feliz. No estoy feliz, bye. ¿No? Entonces, y me regresé pues, a la fiesta, ¿no? A los excesos, a la ¿Volviste? borrachera. Sí, regresé. Wow. Sí, regresé. Y entonces, ¿pero qué pasa? Sí empiezo a tener pérdidas. Sí, me explico. Empiezo a perder amigos, empiezo a tener pérdidas en mi vida por el alcohol. Y entonces mi solución a eso fue, pues me voy de país. Y me voy a España. Me voy a España a los 24 años, me voy a España porque como aquí ya nadie aguantaba mi alcoholismo, dije, pues me voy donde nadie me conozca y ahí me muero. O sea, ya sabes, como que dije, o sea, yo en ese momento era, no quiero que nadie me esté molestando, no Claro. tengo ganas de dejarlo, ya sabes. Entonces me fui y ahí sí, como fíjate, lo curioso fue como no había, o sea, me fui, no te quiero ni decir, o sea, yo desayunaba vodka con jugo de naranja en esos tiempos de mi vida. Wow. O sea, un alcoholismo no leve, feroz. Sí, me explico. Y una bulimia feroz. En la cúspide de mi bulimia vomitaba hasta 15 veces al día. Dios. No, mal. O sea, Wow. eso es un milagro. O sea, de verdad de que yo... Sí. Entonces, entre el alcohol y la bulimia, ya que sí los dejé ir sin ningún tipo de rienda, ahí sí toco fondo. Sí, me explico. Toco fondo a los 24 ahí y sí digo como tiene que haber, o sea, ya no puedo con esto. O sea, ahí sí ya me llegó el dolor fuerte, ya sabes. Y de repente, y ahí fue la primera vez que por mí yo dije, quiero cambiar. Sí. A los 24 A los años. 24 años. Ese es el momento del despertar. Ahí fue el momento yo creo que de mi primer despertar, Isma, porque siento que incluso cuando yo quise cambiar tampoco fue muy rápido, tuve un gran proceso. Entonces a los 24 es mi primer despertar, si lo quieres Exacto. decir. Sí, porque es un momento donde tú dices, esto me está haciendo mal. Claro. Este camino es un camino... Ya no puedo vivir así. Exactamente, O sea, ya no puedo vivir ya así. Ya ni siquiera era confort. Ya me daba mucho dolor, incluso mis adicciones ya me daban dolor. Ya había pasado del confort a mucho dolor. O sea, cuando ya te vuelves esclavo, ¿sí me explico? Yo era absolutamente esclava. Entonces digo, ya no puedo más. Y ahí llegó a mí un libro que siempre le voy a estar muy agradecida porque fue el primer libro que yo nunca había leído en mi vida, ni siquiera un libro de la escuela. Se llama La medicina del alma, de Eric Rolf. Siempre voy a honrar mucho a ese maestro. La medicina del alma. Sí. Ese fue el primer libro. No creo haberlo leído. No, me hubiese acordado. Así que lo voy a leer gracias a ti. Sí, él no es súper famoso, o sea, pero en ese momento llega a mí, la historia es larga, pero por cuestión de optimizar, llega a mí ese libro, lo leo, Isma, en una noche. Yo no había leído un libro en mi vida. Lo leo así, y fue la primera vez que empiezo a tener un tipo de despertar. Me explica desde una perspectiva espiritual mis circunstancias, tal empezó a resonar conmigo. Y ahí tuve entonces otros años en donde me volteé a la espiritualidad con toda mi fuerza, ¿no? Seguí tuve una personalidad muy fuerte. Cuando encuentro algo que me gusta, me voy, pero lo hago bien, Isma. Sí. No soy medias tintas, ¿sí me explico? Entonces, la espiritualidad, pues me voy con todo, pues me fui a seguirlo por toda Europa. ¿A quién? A él, a Eric Rolf. Al autor de La medicina del alma. Sí, de la medicina. Wow. Porque yo, o sea, me había impactado tanto. Claro. Entonces, bueno, encontraste un mentor. Sí, en ese momento encontré, un mentor. Un mentor. Entonces me voy, lo sigo, empiezo, ¿no? Y empiezo a tener mejoras. Empiezo a irme a todos los cursos espirituales, regresiones. O sea, me volco mucho a la espiritualidad, muchísimo. Y mi experiencia es que encontré mucho confort, me daba confort y empecé a ver resultados. Pero como que me hacía falta algo. No terminaba de crear un cambio, como que tenía recaídas.
Me explico, o sea, lo que me sucedía en esos momentos, y eso fue como de mis 24 a mis 33, o sea, fueron 7 años de búsqueda, de hacer mil cosas, en donde había un progreso, pero no como yo quería. ¿Sí me explico? Y esto yo lo vivía, como se veía en mi vida, es que estaba bien unos meses y recaía en algún patrón. Y estaba bien y como que a la mera hora de, oye, pero yo quiero este cuerpo, no lo puedo lograr. Quiero, o sea, de ver tangible mis deseos más profundos del alma, como que no los veía, no los podía lograr todavía. ¿Me explico? Entonces como que había esta sensación de mejora, pero como que no podía concretar. Yo creo que esa era la palabra. Sí. Y luego tengo o sea, digamos como otro fondo, ¿no? Porque me sentía frustrada de que sentía que iba mejor, pero no terminaba de poder concretar. Y llega Tony Robbins. Oh, wow. O sea que compartimos mentor. Porque quiero decirte que mi proceso consciente de despertar y de buscar realmente estructurar el indagar más sobre mí llegó por Tony Robbins. En Get the Edge se llamaba el infoproducto. Sí. Get the Edge. Y era yo mesero en Toronto. Wow. Recién salido de Cuba. Y fíjate, trabajando como mesero, camarero, mi mente con sus trampas de escasez, cuando el infomercial apareció en televisión, yo dije la primera vez, hace sentido lo que está diciendo este señor, pero no puedo comprar este programa porque no me alcanzará para fin de mes, ¿ves? Pero a la segunda vez que vi el infomercial, yo dije, ya esto no es casual, y cambié mi lenguaje. Y cuando uno cambia su lenguaje, cambia su vida. Absolutamente. Dije, compraré este programa aunque tenga que pedir prestado a fin de mes. Y compré el programa. Y llegaron los VHS, los CDs, el cuaderno de trabajo de Get the Edge. Y te digo, me encanta que digas esto de Tony Robbins porque es un college dropout. No terminó college. Sí. No tiene grado universitario. Y miren la cantidad de vidas que ha transformado. Sí, es impresionante. Tuya, mía y de tantos otros millones de seres humanos. Compré ese programa por $350. Empezó a volar mis creencias y a romper techos mentales. Y eso me permitió que en el 2014 yo fuera a Fiji en una inversión de $20,000 a darle las gracias a Tony Robbins, que no sabía que yo existía y que ya era un periodista exitoso teniendo un primetime show en CNN en español. Y antes de que te vayas, te voy a enseñar la foto que está aquí en la oficina de él dándome un abrazo porque bajó del escenario y lloró cuando yo le di el testimonio de la transformación. Qué bonito. ¿Qué hizo Tony Robbins en ti, Coral? Igual yo descubrí un infoproducto, para mí fue Personal Power, Yes. el de él, el que me... Igual, hizo exactamente lo mismo, me voló todas las creencias que tenía. Yo creo que lo más importante que hizo es, me dio una nueva identidad, porque yo venía de una identidad de yo soy bulímica, yo soy alcohólica, no, y es que me habían dado esa identidad también muchos expertos. Me explico, entonces me la había creído y esa era yo. Me explico, entonces de repente llega él y me dice, me da igual, o sea, ¿quién haya sido? O sea, tú no eres esto. Y me empieza a quitar las identidades viejas que mucha otra gente me había dado, me quita identidades, me empieza a hablar del poder del vocabulario, me empieza a ayudarme a entender, ¿verdad? Me enseña de mi cerebro humano, del dolor, del placer, y me empieza a ayudar a entender por qué yo hacía lo que hacía desde un espacio de poder y no de víctima. Así es. ¿Sí me explico? Porque claro, en las adicciones tú eres la víctima. Así es. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, él me empieza a dar esta nueva perspectiva y me empieza a dar una nueva filosofía de vida y lo empiezo a seguir también. Me fui plata, le invertí, también lo conocí todo. O sea, ¿Te hiciste platinum? Absolutamente. O sea, yo siempre estuve a punto. A ver, o sea, pero yo le pedí a mis papás prestados, les rogué, me endrogué. O sea, yo ¿De verdad? Yo no tenía dinero, Isma. O sea, ¿Te endeudaste? Yo hasta mis 30 años yo no sabía hacer dinero, era una inútil. Wow. O sea, yo no sabía hacer dinero. Lo mejor que, o sea, mis credenciales era ser bulímica y alcohólica. Ser mis credenciales. No muy bonitas, ¿eh? no las recomiendo. No son buenas credenciales. Pero claro, me explico. Entonces, era difícil. Claro. Para un perfil como el mío, Isma, era impensable hacer millones. O sea, ¿cómo? Me explico yo. Me explico que aparte yo venía con una autoestima, pero pues, peor que en el suelo. ¿Me explico? Entonces, claro, con él entro en ese programa y voy por toda su escalerita y le compré todo. Y obviamente conforme yo fui aplicando lo que me enseñaba, empecé a hacer dinero, ¿verdad? Empecé de $1 a $30. O sea, realmente empecé a ver los rendimientos en mi vida y en mis finanzas como resultado de aplicar lo que iba a aprender con él. ¿Me explico? Entonces yo creo que él era la llave que yo necesitaba aterrizar. Claro, es más, aterrizar. Entonces me aterrizó muchísimo. Porque Tony es un estratega y tiene los principios de las leyes universales, pero muy aterrizados a cómo en una sociedad donde usted tiene que ser altamente efectivo, productivo, asertivo, aplicas esto para que seas un éxito.
en lo espiritual, pero también en lo material, y que haya una alineación de espíritu con misión de vida productiva. Y con materia también. Sí, y materia. Porque eso era lo que yo estaba en el espíritu, nada más. Sí. Sí, entonces llego con él y me da la materia. Sí. Y a mí eso era lo que yo necesitaba. ¿Sí? Yo necesitaba tierra y por eso es lo que enseño. Yo enseño tierra, mis seminarios son tierra, disciplina, ética de trabajo, compromiso, es tierra. ¿Sí me explico? Porque un perfil como el mío es lo que necesitaba. ¿Sí me explico? Entonces, y por eso, ¿verdad? No me resulta asombroso que cuando llego con él así, logro lo que no había logrado en 10 años con todas estas otras cosas. No es que esto otro no funcionara, es que yo necesitaba esto otro. Estructura. ¿Sí me explico? Metodología, disciplina, es cierto. Yo necesito, y ética de trabajo pero además, también. cuando no tienes ese balance, Coral, yo conozco a muchos maestros espirituales que son pobres, materialmente hablando. De acuerdo. Entonces, yo no quiero eso en mi vida, ¿ves? Es un desequilibrio que no, para mí no es bonito. Sí, yo no creo en la espiritualidad andrajosa. No, sí, de acuerdo, yo creo en la espiritualidad lujosa. Sí. ¿Ves? Yo no hago Camino de Santiago para ser un mochilero en penitencia. Yo hago Camino de Santiago para ser un millonario que se compensa con un camino lleno de lujos, aire acondicionado en una van Mercedes-Benz que te acompaña cuando te quieres cansar, viajar en privado y quedarte en los mejores paradores. ¿Por qué? ¿Por qué conformarme con menos? Sí, absolutamente. ¿No? Si uno va pagando un precio de crecimiento y de aporte de valor a la sociedad, porque al final, y esto es lo que te quiero preguntar, ahora que para ti, fíjate, lo que no era posible años atrás, que era verte produciendo millones de dólares, ya es tu realidad cotidiana. ¿Qué es el dinero para ti? Para mí es un medio. Para mí es un medio, es un vehículo. O sea, no es ni bueno ni malo. El dinero es, y para mí es un medio que me permite tomar decisiones. Y me gusta poder tomar decisiones. Y me gusta poder estar en un estado de poder, Isma, porque por casi toda mi vida, porque tengo 40, el 80% de mi vida estuve en un espacio de no poder. O sea, lo contrario Pero de poder. Los 40 es como pubertad. Tú estás renaciendo a los 40. Ah, bueno. Te lo dice alguien que tiene 55 y que cree que finalmente llegó a una especie de prime time, de todavía sentir vitalidad, juventud, al mismo tiempo conociéndote, ya como yo digo, finalmente me amo. Me amo sin reservas. Sí, sí. Hay libertad, hay abundancia en mí. Entonces te digo sinceramente, los 40 es pubertad todavía. Ah, bueno. Y tú vas por buen camino. Adolescente millonaria, ¿qué más podemos pedir? Por Dios.